Noche, le damos gracias al Señor por darnos nuevamente esta gran oportunidad. Gloria a Dios. Agradecemos de verdad porque el Señor hasta aquí ha sido fiel para con nosotros. ¡Aleluya! Gloria al Señor, así que aprovechemos bien el tiempo. Gloria al Señor y aprovechemos que ya vemos poco, no que nos alegremos, sino que por alguna razón no están los que no están. Pero usted que está, adore al Señor en esta hora. Gloria al Señor y sobre eso vamos a hablar ahora. Gloria al Señor de los pocos que estamos. Así que aprovechemos. Aleluya, gloria al Señor. Nos gozamos de verdad y bienvenido el joven que está en medio nuestro. Es una bendición estar en este lugar. Gloria al Señor. Gócese con los que se gozan. Gloria al Señor. No le decimos su casa porque bueno, en la casa usted puede hacer lo que quiera, pero aquí no. Allá se quita los zapatos y la camisa y todo, y a veces decimos, gócese que esta es su casa. Aleluya, esta es la casa de adoración al Señor. Aleluya, bendito Dios. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a buscar en el libro de San Mateo. Gloria al Señor, en el libro de San Mateo, capítulo 18 y el versículo 20. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Listos? Aleluya. Gloria al Señor. Si no encuentra San Mateo, no encuentra ni un libro de la Biblia. Gloria a Dios. En San Mateo, capítulo 18 y el versículo 10. ¿Listos? Perdón, 20. ¿Listos? 18, 20. Aleluya. Alabado es el nombre del Señor. Ahora sí, ¿verdad? 18, 20. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Cierre sus ojos por un momento. Poderoso Jesús. Bendito Dios, gracias te damos en este precioso momento, Señor, por darnos ese regalo tan grande. Oh bendito Salvador, gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu palabra es fiel. Tu promesa es fiel, Señor amado. Alabado tu nombre, Jehová. Poderoso, Señor, en esta hora, Padre, te decimos, Señor, con todo nuestro corazón, háblanos, Señor, a nuestra vida. Habla a cada uno por nombre. Habla, Señor, en este momento. Los que van a poder ver, Dios mío, a través de las redes sociales, Dios mío, este mensaje, Padre, habla a cada uno de ellos, Señor, a través de tu palabra, en el nombre que es sobre todo nombre. Bendito Salvador, toda la gloria, toda la honra es para ti, Señor amado, aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Muchas gracias, papá. Alabado tu nombre, Señor. Bendito Salvador. Aleluya, gracias, Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse los que todavía están de pie. Gloria al Señor. Vamos a meditar en este precioso pasaje de la palabra del Señor bajo el tema: lo imposible para Dios es posible. Gloria a Dios. Vemos este precioso pasaje de la palabra del Señor, amados hermanos, donde nuestro Señor Jesucristo ha dejado escrito en este sagrado libro para que nosotros entendamos, amados hermanos, la grandeza de Él a través de esta palabra. Y Él dice de esta manera: porque donde están dos o tres. Por eso le dije, somos pocos y de los pocos vamos a hablar ahora. Aleluya. Aleluya. Donde están dos o tres congregados. Cuando el Señor Jesucristo habla, amados hermanos, de dos o tres congregados,
Está hablando, amados hermanos, primero, número 1, dice la palabra del Señor por medio del apóstol Pablo, congregados los unos con los otros, y no dejemos de congregarnos como aquellos que tienen por costumbre. Número 1, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos, que no dejemos de congregarnos nosotros, y por eso dice que porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Entonces ahí nuestro Señor Jesucristo, número 1, se refiere a un tipo de persona que viene a congregarse, pero viene por alguna y otra razón. Algunos llegan en diferentes maneras a algunos lados por alguna necesidad. Otros llevan otra inquietud, amados hermanos. Otros quizás dicen, bueno, yo voy a ir, por si acaso me parece, vuelvo a ir. Y algunos regresan decepcionados más de lo que venían. Y la culpa no la tiene nadie de ustedes, y mucho menos nuestro Señor Jesucristo, sino porque la palabra del Señor dice que porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, amados hermanos, entonces significa que no toda la iglesia es difícil, amados hermanos, difícil poder entender y comprender, y por más que se le anime, por más que se le inste, por más que se le diga, adore a Dios, por más que se le anime, difícilmente se puede lograr que toda la iglesia pueda entrar en esa misma dimensión, amados hermanos. ¿Por qué razón? Porque si estamos congregados únicamente, amados hermanos, para poder ver y conocer qué va a pasar, qué va a suceder, yo le aseguro que no pasa nada, y si pasa no podemos sentir nada, porque no estamos congregados en el nombre del Señor. Por esta razón es que el Señor está interesado, amados hermanos, que estemos congregados en su nombre. El Señor, amados hermanos, Él se alegra cuando Él ve una iglesia grande, pero también Él se alegra cuando ve una iglesia pequeña. La palabra del Señor dice que la iglesia primitiva, cuando ellos empezaron de una y otra manera a hablar de la palabra del Señor, por supuesto que al inicio había una persecución terrible para la iglesia. Pero más sin embargo ellos se congregaban en lugares estrechos, incómodos, donde quizás no había nada de luz, sino que yo creo que ellos se alumbraban con gas, qué sé yo, con algo, y resultaban más morenitos que yo, al final cuando salían, amados hermanos, por estar absorbiendo quizás el humo, mas sin embargo allí estaban ellos adorando el nombre del Señor. Iglesias pequeñas. Pero entonces dice la palabra del Señor que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo con ellos y en medio de ellos. Amados hermanos, por eso es que nosotros tenemos que entender que cuando venimos a este lugar, tenemos que venir definidos. Tenemos que venir, amados hermanos, decididos a adorar el nombre del Señor, y los problemas que hayan pasado, las enfermedades que pudieran estar atravesando, debemos de dejarlas a un lado para que cuando lleguemos a este lugar, amados hermanos, no veamos a diestra ni a siniestra, ni vino quien no vino o quien vino. Gocémonos en la presencia del Señor, porque el Señor está aquí para ayudarnos. Por eso dice la palabra del Señor que allí está Él con nosotros. Me impacta tanto cuando Abraham, amados hermanos, si usted ve desde el principio en el libro de Génesis, capítulo 12, dice la palabra del Señor que aproximadamente este siervo tenía casi 72 o 73 años.
Cuando Dios en esa edad, amados hermanos, le hace el llamado para el trabajo de la obra del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor que le dice: sal de tu tierra y deja toda tu familia, tu parentela, tus amigos, y te llevaré a una gran nación. Y entonces dice que obedientemente este hombre recogió nada más su familia y a su primo Lot, que iba al lado de él, que lo había adoptado, amados hermanos, que había quedado huérfano. Y entonces dice la palabra del Señor que le habla a Dios, y le habla por medio de esa palabra preciosa, donde nos damos cuenta que ha quedado preso, para que nosotros entendamos, amados hermanos, que el Dios de aquellos tiempos sí hablaba de una manera tan especial, que hoy también sigue hablando a nuestra vida. Y le dice al siervo Abraham, le dice: mira, deja todo lo que tiene y vente, y se obedece. Y entonces él empieza a caminar, empieza a avanzar. Y entonces dice la palabra del Señor que le dice: de ti haré una nación tan grande, así como las estrellas que puedas ver, así haré innumerable toda una generación tan grande. Amados hermanos, Dios siempre está interesado de un hombre, de una mujer, de hacer algo grande. Quizás los pensamientos, quizás las ilusiones que tú tengas en este mismo instante puedan ser pequeñas. Quizás tú pienses a tu propia capacidad que tú no puedes llegar hasta allá, tú no puedes imaginar grandes cosas. Quizás tú piensas que hasta ahí es lo que tú puedes dar. Quizás tú no puedes cantar, quizás yo no sé lo que tú analizas en este momento, pero más sin embargo hay algo muy especial y una promesa tan grande a través de la palabra del Señor, que si tú no lo lograrás ver, lo lograrán tus hijos, y si tus hijos no lo lograrán ver, lo lograrán ver tus nietos o bisnietos, porque su promesa alcanza hasta la cuarta generación. Lo importante es creerle al Señor, y Dios hizo una gran nación de este siervo. Por esa razón, amados hermanos, es que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos. Fíjese que me impacta tanto al ver en el libro de Primera de Reyes, capítulo 21. Hay una historia muy grande, yo creo que usted ya se la sabe. Y si no se la sabe, no le vamos a dar ni tiempo de leer ahora, para que mire para acá. Pero dice la palabra del Señor que había un hombre llamado Nabot. Este hombre, dice la palabra del Señor, que tenía una viña. Amados hermanos, y entonces, desde usted lo ve desde el capítulo 21, Primera de Reyes, capítulo 21, 1, 2 y 3, y hasta el 7, está la esencia de este capítulo, amados hermanos. Pero cuando vemos que dice la palabra del Señor que este hombre llamado Nabot tenía una villa, un huerto, y tenía un huerto que, según la palabra del Señor, no lo describe tan detallado, si era tan grande o pequeño, pero lo que la palabra del Señor dice que este hombre había sido heredado por sus padres. Y ahora dice la palabra del Señor, amados hermanos, que había un hombre llamado Acab. Este hombre, dice que la palabra del Señor, que llegó el momento que él también tuvo una propiedad cercana a la viña de Nabot. Y entonces él se da cuenta, y de seguro, amados hermanos, que no se podía comparar la tierra que tenía Acab a la que tenía en Nabot. Y entonces dice que él le dio envidia, y entonces dice que le hace una oferta, le dice: te voy a comprar esa viña. Y entonces le dice: y no solamente te la voy a pagar, yo me imagino que le dice hasta con tarjeta de crédito, no había en aquel tiempo, ¿verdad? Ni mucho menos cheque sin fondo. Pero el asunto es que le dice: te la voy a pagar. Y entonces le dice él: te daré a cambio también algo mejor que ella, pero yo necesito que me la vendas. Y entonces dice la palabra del Señor, y en el versículo 7, que este hombre, amados hermanos, le dice: ¿cómo es posible? Ni pienses, ni me digas otra vez más que te la voy a vender. ¿Cómo voy a venderte yo lo que mis padres me han dejado? Amados hermanos, porque en aquellos tiempos, en el pueblo de
Israel, amados hermanos, cuando a un hijo se le dejaba una herencia, se le dejaba algo de recuerdo, amados hermanos, número 1, era prohibido venderla, amados hermanos, y número 2, era un recordatorio, amados hermanos, que le habían dejado sus padres. No es como el día de hoy, amados hermanos, que el padre o madre se limita de cuántas cosas, hasta de comerse hasta un banano por dejarle la herencia a los hijos, y no sabe que los hijos ya no esperan la hora de que el pobre viejo caiga muerto para caer a la herencia, y como no les ha costado nada, en cuanto muere ya la han vendido. Amados hermanos, este hombre era un hombre prudente, respetaba lo que sus padres le habían dejado, amados hermanos. Por eso es que la palabra del Señor nos enseña que hay que valorar, hay que entender, amados hermanos. Quizás a ti nadie te ha dejado nada, quizás ni malos recuerdos ni buenos recuerdos, gloria al Señor, porque no te ha quedado nada. Pero recuerda que hay una herencia que te espera, amados hermanos, y está en el reino de los cielos. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, tenemos que apreciarla. Por eso es que dice la palabra del Señor que este joven llamado Esaú, amados hermanos, dice la palabra del Señor que él había sido heredado la primogenitura de parte de su padre, y llegó el momento, amados hermanos, que a él se le olvida y no le importa. Lo que él quería era comer. Quería comer, amados hermanos, y entonces dice que el otro hermano envidioso le dice: mira, véndemela. Y él dice: mire, ¿y qué me vas a dar a cambio? Un buen plato de lenteja. Mire qué desdicha, ni sabía ni de comida de lenteja, amados hermanos. Por lo menos hubiera sido una carnita asada, amados hermanos. Cuánta gente hoy en día, amados hermanos, no valora lo que tiene, lo que Dios le ha regalado. Quizás no ha sido una herencia terrenal, no ha sido un carro, no ha sido una buena casa, quizás nada de ello por el estilo, amados hermanos, pero Dios te ha dado algo que tú lo portas, y si no sabes lo que portas es porque no has entendido lo que tú eres de parte de Dios. Pero Dios te ha dado algo grande en tu vida para que tú le adores al Señor con todo tu corazón. Bendito es el nombre del Señor. Por lo tanto, no puedes tirar a la basura lo que Dios te ha regalado. Bendito es el nombre del Señor. Este joven le dice: ¿cómo voy a darte yo lo que mis padres me dejaron? Quizás con tanto de pelo, con aguantar hambre, sacrificio, pero este joven sabía valorar. Amados hermanos, si este hombre, él no estaba tranquilo, y ahora cuando llega enojado, llega triste, y la mujer llamada Jezabel le dice: ¿pero qué traes, mi amor? ¿Pero qué traes? Mire que es tremendo cuando la estrategia de la mujer. ¿Y de qué te preocupas? Le dices: que mira, le ofrecí tanto de dinero y le ofrecí darle algo más a cambio todavía, y no quiso vendérmela. Enojado el sinvergüenza por lo que no era de él, amados hermanos. ¿Cuánto tiempo Satanás anda, dice la palabra, como león rugiente viendo que tú tienes? Y él se enoja porque no puede arrancarte lo que tú tienes, porque ha visto algo grande, un potencial grande hay en tu vida. Por lo tanto, él se enoja. Cuanto más tú le adoras, cuanto más tú le alabas a Dios, él se enoja, amados hermanos, por lo que tú tienes. Se enojó. Acab se enoja tanto, y ahora le dice la mujer: ¿de qué te preocupa? Yo creo que le soba la espalda. Tranquilo, no te preocupes, relájate, ven a comer tranquilo, que de eso yo me encargo. Y mire la astucia de esta mujer. Ella no se queda tranquila. Pues ahora, como yo creo que dijo: si no quiso a buenas, pues a malas, pero mira, la viña va a ser tuya. Este es el problema, amados hermanos, cuando la mujer toma, amados hermanos, en lugar del hombre, ella es la cabeza. Porque hoy en día todo está al revés. Que Dios tenga misericordia con la iglesia. Pero las decisiones, amados hermanos, no es que el hombre se crea tanto y diga: aquí el que manda soy yo. No, pero el asunto es que tiene que, amados hermanos, haber comunicación para que las cosas siempre salgan bien. Y entonces ella le dice: no te preocupes, que de eso yo me encargo. Y le prepara, mire, un recadito fuerte
prácticamente totalmente falso, y entonces ahora lo reúne. Y amados hermanos, ahora ¿para qué? Para que él cayera delante de los ojos de aquellos hombres, cayera falso, cayera delante de todos aquellos hombres, cayera mentiroso. Y entonces ahora dice, para que lo maten a pedrada. Ahora bien, pero note bien esto, amados hermanos, que este hombre decidió, él entendió que de qué le serviría disfrutarse la herencia, de qué le serviría irse a los mejores lugares, a comprar la mejor ropa, los mejores estrenos. Amados hermanos, pero él le dio el valor lo que le habían dejado sus padres. Amados hermanos, yo creo que llegará el momento que Satanás, amados hermanos, llegará el momento que se levantará verdaderamente enojado, totalmente molesto por la guerra que tú le haces, amados hermanos, pero siempre no tenemos que rendirnos, tenemos que entender, amados hermanos, que si él se enoja, pues por alguna razón esto está sucediendo, pero cuando él está contento, también tenemos que preocuparnos, porque algo está pasando en nuestra vida. Bendito es el nombre del Señor. Por esa razón, amados hermanos, tenemos que entender verdaderamente, amados hermanos, que lo del Señor vale mucho. Ahora yo quiero que entendamos esto, si se recuerda del tema. Aleluya. Lo imposible para Dios es posible. Si se recuerda, ¿verdad? Prometemos que no se nos olvida. Prométale a Dios. Aleluya. Fíjese bien que hay algo muy importante. Cuando yo veo el libro del profeta, amados hermanos, en el libro de los Reyes, ahí mismo, Primera de Reyes, amados hermanos, en el capítulo 18, ahí encontramos un pasaje, amados hermanos, en el versículo 44, que dice la palabra del Señor, amados hermanos, que en determinado momento, dice la palabra del Señor, que Dios, amados hermanos, le mostró algo grande al profeta Elías. Y llega el momento, amados hermanos, que el profeta Elías oró a Dios, habló con Dios. Y llegó el momento que por un lapso aproximadamente de 3 años y medio no hubo lluvia. Y entonces, amados hermanos, a toda la gente en aquel tiempo estaba preocupada y de algo no habían entendido. Amados hermanos, que el profeta Elías había sido alojado y habían alojado, dice la palabra del Señor, de 50 en 50 profetas habían alojado, amados hermanos, para que se prepararan en lugares donde, amados hermanos, no les hiciera falta ni agua ni pan. Y entonces, amados hermanos, el rey y todo el resto de la gente estaban preocupados cuando llega el momento de la sequía, cuando llega el momento, amados hermanos, que no había lluvia, todo se estaba secando, no había fruto, no había nada, amados hermanos, y el rey estaba preocupado, amados hermanos, pero llega el momento que nuevamente el profeta Elías se levanta, amados hermanos, y entonces dice que él se une. Mientras todos estaban preocupados por lo que estaba pasando, Elías estaba adorando a Dios, Elías estaba hablando con Dios, y llega el momento que se une a su criado, y entonces le dice al criado: acompáñame, sígueme. Y entonces dice la palabra del Señor que llega el momento que cuando va a llegar amados hermanos, a aquel lugar llamado el Monte del Carmelo, en ese momento dice que el criado se queda en ese lugar ahí, y entonces ahí se pone, Elías dice que él se postra de rodillas hacia el suelo, amados hermanos, hablar con Dios en ese momento. Y entonces dice que cuando él está clamando a Dios, Dios le muestra algo grande que iba a suceder en aquella oportunidad. Y entonces ahora le dice a su criado: ve y sube, ve y divisa lo que pasa, ve y me comentas qué está viendo. Y entonces dice que va obedientemente el criado, va la primera vez y no ve nada, y viene con Elías, y Elías le dice: ¿qué ha visto? Y él le dice: no he visto nada. Y entonces va la siguiente vez y lo mismo sucede, no ve nada, amados hermanos. Pero para hacerle breve, dice la palabra del Señor que a la 7ª vez, cuando este hombre sube,
y ve allá. Y en ese momento yo creo que él se atemoriza en ese momento de lo que ve, amados hermanos, porque no había, en todo ese tiempo no había habido lluvia, y ahora en ese momento él ve algo diferente. Y cuando llega hacia Elías, le dice Elías: ¿qué ha visto ahora? Y entonces él le dice: le dice una nube, veo una nube tan pequeña como la palma de la mano de un hombre. Amados hermanos, mire qué maravilloso. Ahora él ve algo sobrenatural, ahora él ve algo grande. Y entonces le dice Elías: ve y avísale a todos, avísale a Acab, avísale a todos aquellos que se preparen. Amados hermanos, quizás la gente dijeron: pero ¿cómo? Si Elías quizás ya está loco, porque mire dónde ha habido lluvia, tanto tiempo que ya no ha habido, y este hombre ahora dice que nos preparemos. Amados hermanos, pero dice la palabra del Señor que descendió lluvia, amados hermanos, una pequeña nube, descendió agua, amados hermanos, sobre la faz de la tierra, amados hermanos, porque siempre Dios, amados hermanos, en lo más pequeño Él se glorifica, en lo más pequeño Él hace cosas naturales, amados hermanos, y por lo tanto la palabra del Señor se cumple. Se cumplió la palabra del Señor. Ahora, amados hermanos, yo quiero, para que me entienda, yo quiero que detallemos esta palabra. Ahí en el libro mismo de Segunda de Reyes, capítulo 4 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, que hay algo muy importante, que se presenta una gran necesidad. Al profeta Eliseo, amados hermanos, se le presenta una gran emergencia. En el momento, dice la palabra del Señor, que él visita una casa de una mujer y él no sabía, amados hermanos, pero como para Dios no hay casualidades, amados hermanos, ni mucho menos coincidencia. Dice la palabra del Señor que llega a aquella casa, y yo creo, amados hermanos, que es difícil visitar un hogar y que cuando usted llegue lo reciban con una carita tan triste. Porque algunos, aunque no nos haya pasado nada, pareciera que nos han pegado. Pero yo creo que esta mujer estaba acongojada, estaba triste. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque dice que su esposo se había muerto. Se había muerto, amados hermanos. Y entonces, y el problema más grande, yo creo que quizás no era que el esposo se hubiera muerto, porque algunos a viceversa dan gracias a Dios para conseguirse otra. Pero yo creo que ella no era ese el asunto. El problema es que lo había dejado con deudas. Qué difícil, hermano, que se muera y todavía dejarle deudas a la esposa. Dejarle una docena de hijos sería lo más fácil, pero cubrir las deudas es otro asunto. Porque ese es el problema cuando nosotros no sabemos analizar y no sabemos ministrar, amados hermanos. Y por eso dice que esta mujer estaba demasiado conmovida. Y cuando ve a Eliseo que viene, y entonces le dice a Eliseo, yo creo que le dice: ¿qué te sucede, mujer? ¿Por qué estás demasiado triste? Y entonces dice la palabra del Señor que esta mujer se le había muerto su esposo, y ahora dice que a causa de la deuda, y como ya no había quien las pagara, amados hermanos, y entonces el acreedor ahora le dice: bueno, no tienes con qué pagarme, pues ahora me la pagas con tus hijos. Y entonces se lo rapao. Estaba a punto de que lo dejara sin nada totalmente. Qué difícil, sin esposo y sin hijos, amados hermanos, totalmente arruinado el asunto. Y entonces, ¿ahora qué sucede? Pero mire, siempre Dios llega a justo tiempo. Siempre Dios nunca llega tarde. El problema es que nosotros nos desesperamos. Dice la palabra del Señor que entonces yo creo que este hombre, este profeta Eliseo, amados hermanos, se conmovió y ahora quizás dijo: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que esta mujer me comente sus quejas, sus razones, sus tristezas, y yo no pueda hacer nada? Amados hermanos, este es el problema cuando nosotros no tenemos ni para nosotros mismos, y cómo podemos tener para otros. Amados hermanos, por esto es que tenemos que prepararnos en esta palabra. Tenemos que llenarnos cada día de la presencia del Señor. Dice la palabra que este hombre, este profeta
Eliseo, amados hermanos, le dice, pero mujer, ¿qué puedo hacer yo por ti? Una pregunta tremenda, y lo tiene, yo no sé si la palabra del Señor en su Biblia lo dice de esa manera, pero aquí en mi Biblia tiene un signo de pregunta. Le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella dice, bueno, yo no tengo nada en mi casa. Amados hermanos, yo no sé cuál sea la circunstancia de cada uno de ustedes o alrededor del mundo, cuál sea el problema, pero aquí está alguien que te dice, ¿qué puedo hacer yo por ti? Que es el soberano, el poderoso de Israel. Amados hermanos, Él es el indicado para poder resolver tan pequeño o tan grande que sea el problema. Lo importante es creerle al Señor. Y le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Amados hermanos, una palabra de convicción. Él creía, amados hermanos, que lo que ella le iba a decir iba a tener respuesta, porque él sabía a quién le servía, él sabía a quién adoraba. Amados hermanos, y él le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Y ella le dice, bueno, y ella le dice, ¿y qué tienes? Es más, ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice, absolutamente no tengo nada, no hay nada, porque cuando hay deudas, ¿y qué puede haber en la casa? Y ella le dice, no tengo nada. Lo importante es, amados hermanos, que Dios se agrada de la sinceridad, que le seamos honestos, porque a veces yo entiendo que espiritualmente por eso es que nosotros no recibimos, amados hermanos, porque aparentamos como si lo tuviéramos todo y por dentro estamos vacíos. El problema es que nosotros no queremos, amados hermanos, darnos a reconocer lo que somos, pero el Señor se agrada de la sinceridad de su pueblo. Bendito es el nombre del Señor. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Por eso es que Él dice, ¿qué quieres? ¿Qué puedo hacer por ti? Y entonces esta mujer le dice, no tengo nada en casa. Y él le dice, yo creo que él se pregunta, dice, pero ¿cómo es posible que esta mujer no tenga nada? Y entonces, pero dice que esta mujer se recuerda y él le dice, mira, lo único que hay en mi casa es una vasija de aceite. Amados hermanos, y mire qué interesante, porque Dios, amados hermanos, cuando quiere hacer algo, Él se glorifica, no importa con lo que sea, Él muestra su gloria y Él nunca va a dejar avergonzado sus hijos. Bendito Dios, porque le dice, ahora tráela, le dice Él, y ella lleva la vasija de aceite en ese momento. Y entonces ahora, cuando Él recibe, note bien esto, cuando llega a sus manos esa vasija de aceite, ahora le dice, déjame a mí solo. Porque a veces, hermanos, por eso, como le dije, Dios se glorifica en lo pequeño también. Porque a veces nosotros estamos acostumbrados solamente al ambiente y la emoción. Y cuando a veces no vienen todos, pareciera que nos sentimos en un funeral. Porque estamos adaptados al gran ambiente. Dice la palabra del Señor que le dice, déjame solo, porque yo creo que esta mujer estaba demasiado triste, y a cambio de animarlo, a cambio de impulsarlo, a cambio de apoyarlo, en ese momento yo creo que esta mujer no iba a poder hacer nada. Y entonces le dice, vete y quita a los niños de acá, los que te quieren quitarle el acreedor, y llévatelos y enciérrate. Amados hermanos, qué interesante. Y él decide en ese momento quedarse solo, y en ese momento él empieza a hablar con Dios. Y entonces llega el momento que dice la palabra del Señor, que empieza, amados hermanos, a multiplicarse, y empieza a abundar, y empieza a crecer, y empieza a rebalsarse el aceite de aquella vasija. Y ahora él va y le toca la puerta a aquella mujer que estaba encerrada. Aquella mujer, yo creo, estaba triste. ¿Cómo voy a hacer para pagar la deuda? ¿Cómo voy a hacer? Me van a quitar mis hijos. Pero en ese momento que el profeta le toca la puerta, y ahora yo creo, ella sale atemorizada, y ahora cuando ve, se da la sorpresa que había aquella gran cantidad de aceite, amados hermanos, y él le dice, ve y manda a tus hijos. Bendito Dios, mire que para algo sirven los hijos. Amados hermanos, manda a tus hijos, le dice, para que vayan por todo alrededor, por
por toda la ciudad y vayan a buscar más trasto, vasija para echar el aceite. Amados hermanos, mire qué interesante. Cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho. Dios no es un Dios miserable. Dios es el Dios todopoderoso, amados hermanos. Oh, bendito es el nombre del Señor. Y entonces dice que llega el momento que ya no hubieron ni más trasto para echar el aceite. Y entonces hasta ahí cesó la fuente, amados hermanos. Oh, bendito es el nombre del Señor. Eso es muy importante. Cuando nosotros lo aplicamos a nuestra vida, y no solamente en lo material, sino que en lo espiritual, amados hermanos. Cuando le creemos a Dios, Dios empieza a abundar, Dios empieza a multiplicar, amados hermanos, y empieza, amados hermanos, el hermano a sentir la presencia, y empieza el otro a hablar en lengua, y empieza el otro a sentir algo sobrenatural, y empieza el otro a adorar en voz alta, amados hermanos, y eso, amados hermanos, impacta, y se siente un ambiente tan excelente, cuando no hay conformismo, cuando, amados hermanos, a Dios no le ponemos límite. Dios quiere sobreabundar en nuestra vida ese aceite espiritual, amados hermanos, de la presencia del Señor. Por eso dice la palabra del Señor. Y entonces ahora le dice, bueno, si ya no hay más, pues no vamos a hacer nada. ¿Y cómo vamos a hacer para comernos todo ese aceite? No, el propósito del profeta no era eso. Ahora le dice, mira, entonces ahora prepara todo y ve a vender todo ese aceite. Amados hermanos, mire qué maravilloso. Y con todo ello pagó la deuda y quedó para poder sobrevivir. Quizás sobre para cuántos años. Amados hermanos, es que Dios es un Dios de amor y de misericordia. Amados hermanos, cuando ve un corazón contrito y humillado, Dios nunca lo desprecia. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender esta palabra de todo corazón. Yo quiero ir rápido. En el libro de Jueces capítulo 7 y el versículo 7 encontramos un pasaje, amados hermanos, que cada vez que nosotros vamos ahí le sacamos algo nuevo, algo poderoso. Dice la palabra del Señor, amados hermanos, en esta ocasión dice que este hombre llamado Gedeón, ahora dice que llega el momento que se iba a enfrentar contra el pueblo de Madián, amados hermanos, y entonces él sabía, amados hermanos, que el asunto no estaba fácil. Entonces ahora, ¿qué sucede? Dice la palabra del Señor que entonces él se va a enfrentar hacia ellos, y ahora prepara toda su gente, prepara todo su ejército, todos los hombres, amados hermanos, y entonces dice la palabra del Señor que preparó 32 hombres para ir a la guerra. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento dice la palabra del Señor que viene el primer examen, amados hermanos, y entonces yo creo que ahí vienen los recién casados, ahí vienen todos aquellos desesperados, aquellos que con solo que al medio una cucaracha pase por ahí tiembla. Amados hermanos, yo creo que ahí había de todo. Y entonces llega el momento del primer examen. Y en el primer momento dice la palabra del Señor que en ese mismo instante, amados hermanos, se fueron 22,000 hombres. Ponga mucha atención en esto. En ese mismo instante se fueron 22 hombres. Y entonces dice la palabra del Señor que solamente quedaron 10,000. Ahora, ¿qué sucede? Pero todavía Dios, mire como el Dios el poderoso en batalla. Y entonces, amados hermanos, viene el segundo examen. Y entonces ahora Dios le muestra a este hombre que lo lleve al segundo examen. Amados hermanos, y allá le dice, el que alcance en las aguas del arroyo con la palma de su mano y se la lleve a la boca, a esto lo vas a apartar. Y todo aquel que se reincline y se acueste, en otras palabras, es hombre muerto. Mándalo también hacia la casa. ¿Por qué razón, amados hermanos? Porque el que está adiestrado para una batalla, físicamente, amados hermanos, en lo militar, no puede agacharse hacia abajo a tomar el agua. En aquellos tiempos de la guerra,
tiene que estar pendiente y con la mano, o si lleva su recipiente ahí que lleva colgado en el arnés, lo llena y todavía se retira y mire por allá y todavía viendo hacia atrás y hacia adelante. Así como el pueblo de Israel. Amados hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Salmos 149 y el versículo 6, que dice la palabra cuando estaban construyendo el templo. Amados hermanos, dice que ellos estaban trabajando con una mano y con la otra tenían la espada en la mano. Estaban pendientes, amados hermanos, pero qué interesante que en determinado momento ni siquiera dice que se quitaban ni el calzado para dormir, ni mucho menos la ropa, amados hermanos, solamente para bañarse, porque estaban pendientes a lo que podía venir. Amados hermanos, este es el problema con la iglesia actualmente. Está a veces dormida, amados hermanos, sin ropa o con ropa, le da lo mismo, y se da cuenta que horas amanece, amados hermanos, porque está desapercibida espiritualmente. Amados hermanos, tenemos que estar pendientes delante del Señor. Alabado es el nombre del Señor. ¿Qué sucede? En ese momento le dice: examíname, y todos aquellos que son nada más de lejos alcancen el agua y se la lleven hacia la boca, apártamelos. Y dice la palabra del Señor que solamente 300 hombres nada más fueron clasificados en este momento, y a todos ellos les dijo que se vayan hacia la casa. Amados hermanos, ahora, porque Dios se glorifica, amados hermanos, no tanto en lo grande, y no estamos al contra que la iglesia crezca tanto, de grandes iglesias, amados hermanos, tabernáculos súper llenos. Amados hermanos, el asunto es que cuando Dios se va a glorificar, se glorifica en lo poco, dice la palabra del Señor. Entonces manda a todos aquellos, y ahora se van a pelear, y solamente basta con aquellos 300 hombres. Ahora note bien esto. Yo no sé con cuál cantidad usted se familiariza en este momento, si en los 300 o en los 10,000 o en los 22,000 o en los 32,000. El asunto es, amados hermanos, que esta palabra tenemos que aplicarla a nuestra vida, tanto personal y espiritual, amados hermanos, porque delante del Señor nosotros no somos cualquier cosa. Amados hermanos, hemos sido llamados por el Salvador del mundo, por el Todopoderoso, y Él es el poderoso en batalla, amados hermanos, y Él va con nosotros, y de seguro, si Él va con nosotros, nosotros no vamos a perder, porque eso mismo le dijo al pueblo de Israel: aquellos que tanto te han hecho la vida imposible, no te preocupes, que llegará el momento que ya ni nunca lo vas a ver. ¿Por qué razón? Porque yo soy el que voy a pelear, le dice Él, no ustedes. Vosotros estaréis tranquilos. Amados hermanos, este es el problema. Hoy en día la gente ha pensado diferente. Por eso está tranquilo y confiadito. Pero ni gloria a Dios, dice. Y los que están allá todavía más confiaditos, tranquilos, porque Jehová es el que pelea. Aleluya, amados hermanos, bendito Dios. Pero Él, cuando aplica esta palabra, no quiere decir que todos nosotros estemos, miren, hasta roncando, haciendo gorgoritos algunos ahí. Dios quiere que estemos pendientes. Por eso dice la palabra del Señor: con esto basta, le dice. No necesitamos de todo, porque ¿de qué sirve, amados hermanos? De verdad, en la realidad, gente en lugares grandes que le dice: pastor, no se preocupe, cuente conmigo, mire, aquí estoy financieramente, y quizás ahí no está malo, y aquí voy a estar en cualquier necesidad, llámeme a la hora que sea, y pase lo que pase, si quedamos solos, aquí estoy yo, no hay problema, pero esto va a seguir adelante. Y la promesa no está mala, ¿verdad? El problema es cuando venga la circunstancia de la vida. Ni a Dios le dice al pastor, ni razón a dónde está. Pareciera que la tierra se lo tragó. Este es el problema, amados hermanos,
Porque no todo el grupo, amados hermanos, siempre, según yo medito en la historia de esta palabra, una iglesia está compuesta en 3 grupos. Amados hermanos, el 35%, si bien le va, está dispuesto a pagar el precio y a servirle a Dios y a apoyar el ministerio, al pastor. El otro 30% viene, pero por allá si me queda tiempo voy. Y por eso es que a veces no viene. Y el otro 30%, hasta el otro domingo voy a ir. Es que estoy cansado. Y no hay problema. Y no es que juzguemos a nadie. Pero el asunto es que por esa razón es que nunca, amados hermanos, mire que yo hablaba con un pastor hace años. Y él me dice, yo tengo casi como, ya en la iglesia hay como unos 400 miembros. Gloria a Dios, pastor. Le digo, pues, yo creo que está mejor irme para Guatemala. Yo creo que usted vive bien, ya con 400 miembros. Pero ese es otro tema, que un día lo vamos a tocar y detallar. Porque allá, pues, el diezmo va para prácticamente al pastor. Es otro asunto, pero otro día lo detallamos. Recuérdeme. Y entonces, yo le digo, ¿usted está bien, pastor? Y me dice, bueno, pues gloria a Dios. Me dice, pues, pero no crea, me dice, ¿pero cómo cree usted? Me dice, pues financieramente, le digo yo. Es que yo me recuerdo cuando usted empezó el ministerio, la obra. Este hombre, amados hermanos, me consta un día, Dios puso en mi corazón, y allá no creen, en esos tiempos, prácticamente ya hace 24 años. Dios puso en mi corazón a temprana hora ir a dejar un diezmo, eran como de 1,200 quetzales. En ese tiempo, como que dijeron unos $1,200. Y yo pues pensaba para darlos, porque era bastante. Y entonces, pero dije, yo se lo voy a ir a dejar. Y le dije a mi esposa, voy a ir, y como solo me cruzaba la calle, ahí estaba, mire qué lejos me quedaba donde vivía el pastor. Y voy. Y entonces pues eran como las 8:30. Y cuando llego, me abre la puerta, estaba pero vertido en sus lágrimas. Y cuando yo, me dice, pase siervo, entre. Y entré, pastora por allá, sus como 3 niños, como de 2 años, o por ahí, como el mayor como de 5 o 6 años, y están todos postraditos al piso. Y no crean que carpeta. Y entonces sí, le digo, pastor, tenga, yo me voy. Y entonces me dice, le quiero decir algo. De verdad, le digo yo, ¿tiene tiempo? Sí. Dios lo ha mandado. Porque desde ayer no había nada que comer. Hermanos. Y por eso yo le dije, ahora usted está bendecido. ¿Y sabe qué me dijo? No crea, me dijo. La iglesia está grande en número, pero mire, me dijo, para esto se ha vuelto tacaña. Por eso es cuando vienen otros sinvergüenza, a ellos sí le dan todo, pero bueno está que hasta las joyas y los relojes le lleven. Este es el problema. Muchas veces no sabemos valorar, no sabemos entender el propósito de Dios. Pero por eso, amados hermanos, vea bien esta palabra del Señor. Ahora yo quiero que vea en el libro de Gálatas capítulo 5 y el versículo 9. Amados hermanos, para que vea lo que Dios hace. Dice la palabra del Señor, amados hermanos. Primero empieza diciendo que un poquito de levadura fermenta toda la masa. O lecta, dice en otra versión. Gálatas 5:9. Amados hermanos, ¿a dónde quiere llevarnos esta palabra? Primeramente, la masa o la harina, amados hermanos. Bueno, yo no soy panificador ni nada de eso. Para esto sí soy bueno, ya cuando está hecho. Y qué sabroso, ¿verdad? Y cuando me dice por ahí pasan vendiendo, mire, vendemos pan de Lecor, porque saben que hay en Lecor, West Palm Beach, hace buen pan, así como en Guatemala. O quizás como en El Salvador también. Y aquí pasan vendiendo, y como saben que ese pan es bueno, aquí pasan vendiendo por ahí con nosotros pan de Lecor. Y un día compré. Y cuando nomás lo veo, le digo, este no es pan de Lecor. Me dice, bien, ¿cómo se llama la panadería que hace este pan? Y bien se lo sabe el mentiroso. Y le dije, nunca más te vuelvo a comprar, este no es pan de Lecor. Es mentira, yo lo conozco.
Y entonces, porque está más duro que otra cosa, no tiene levadura. Y la levadura, ¿qué es la que hace? Que hace crecer, ¿verdad? La masa, la fermenta y le da un sabor ahí, que todo tiene su medida también. Entonces, amados hermanos, entonces esa es la que para algunos hasta le ponen de más porque más crece, y si es por algo ahí, pues está sólido. Y al otro no, ¿verdad? Casi cabe la mano, si es tan grande el francés, ya le va a dar hambre, ¿verdad? Aleluya, pues tranquilo, ya casi nos vamos. Amados hermanos, para eso dice que sirve, amados hermanos, la levadura. Número 1, la hace crecer. Número 2, le da sabor, lo fermenta. Y entonces, y número 3, le da color. Le da color. Entonces, cuando llega al horno, entonces mire que dan ganas de verdad. Y entonces, ahora, pero note bien esto, amados hermanos, que el apóstol Pablo aplica esta palabra a los Gálatas, amados hermanos, para que sea una iglesia, mire, súper inteligente. Ahora, él no les está hablando de que se van a llenar de pan, ni hot dog, y todo eso. Él les está hablando que el peligro que hay, amados hermanos, en los problemas de esta vida, que un poquitito puede hacer, amados hermanos, que haga al hombre hincharse y después se siente que es más grande que Tarzán. Bueno, ni lo conozco, ni me interesa Tarzán. El asunto es que se cree que él todo lo puede. Ahora, ¿qué hizo? Se le subió toda la levadura a la cabeza y la cabeza le creció tanto. Pero el cerebro le quedó chiquitito. Y por eso es que piensa que él es el dueño de todo. Y por eso es que algunos en otro lado dicen mi iglesia, ¿verdad? Dueño de todo se creen. Y el dueño es el Señor. Pero ahora, ¿qué sucede? Entonces, amados hermanos, pero cuando nosotros entendemos que por eso es que nosotros tenemos que ser honestos. A veces pensamos que una mentirita chiquitita no hay problema. Y por pequeñita que sea, dicen, no hombre, si eso es un poquitito, nada más no hay problema, el Señor me perdona. Pero ya se arruinó todo el asunto. Y entonces, amados hermanos, el pecado por pequeño que sea, amados hermanos, entonces, ¿qué hace? Le unta, dice que toda la masa. Ahora ahora viene la pregunta, ¿quién es la masa en este caso? La iglesia somos nosotros. Y por eso es que a veces nosotros, amados hermanos, el pobre pastor, en algunos lados, bueno, aquí yo pues ni tiempo hay para hablar, pastor, pero el asunto que el pobre pastor paga, como decimos por ahí, bruscamente el pato. Amados hermanos, el pastor orando, porque sucedió algo terrible, quizás en el mejor cantante, en el del coro, en el mejor predicador de la iglesia, en el líder, en el diácono, en el que menos se imaginaba, te entró el pecado. Y quizás él pensó que por chiquitito que era, pero cuando se dio cuenta ya estaba hasta las narices. Y entonces, amados hermanos, ¿qué sucede? Ahora viene la iglesia y sufre las consecuencias, amados hermanos. Por eso es que a veces es difícil, yo siempre digo, y no que le echemos la culpa a nadie, amados hermanos, porque a veces nosotros no le damos el tiempo a Dios, pero no todo el tiempo, y ni todos los hermanos. Pero el asunto es que a veces venimos necesitados a este lugar y queremos sentir la presencia del Señor. Y quizás nos hacemos la ilusión, amados hermanos, y no se siente nada. No pasa nada, ni al inicio, ni mucho menos al final. Y a usted de pena se tardó 1 hora y media predicando, peor todavía. Y entonces vamos enojados, amados hermanos, pero el asunto es que no entendemos qué ha pasado con nuestra vida. Si algo hay ahí escondido, amados hermanos, y delante del Señor no hay nada oculto. Y por eso es que a veces te entra la frialdad, amados hermanos, y aunque vas donde galillemos, por más que se cante, o por poquito que se cante, a veces no pasa nada, porque hay algo ahí escondido, amados hermanos, y el hombre, la mujer, por tal de aparentar lo que él no es, en ese momento no se da a conocer, amados hermanos, y ahí está el pecado escondido, y eso es lo que leuta toda la masa, amados hermanos, y por eso se paga la consecuencia. Bendito es el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que entender que delante del Señor tenemos que ser leales delante de Él, amados hermanos, porque el Señor es delicado.
Se leuda toda la masa. Y ahí es donde viene la frialdad. Y ahí es donde viene el desánimo. Ahí es donde viene la desolución. Y ya cuando mira a poquitos, peor todavía. Ya no, dice, ¿para qué esto ya? Mejor me voy yo también. Se termina de arruinar el asunto. Por eso es, amados hermanos, que tenemos que tener cuidado nosotros. Yo quiero cerrar con este precioso pasaje. Amados hermanos, en el libro de Cantar de los Cantares, por medio del profeta, por medio de Salomón, amados hermanos. Amados hermanos, dice la palabra del Señor en el libro de Cantar de los Cantares, capítulo 2 y versículo 15. Amados hermanos, este pasaje me impacta tanto al meditar, amados hermanos, lo que este hombre deja escrito y lo desarrolla por medio de una alabanza, por medio de una adoración hacia Dios, amados hermanos. Dice la palabra del Señor primero. Él empieza diciendo, casado, dice, la zorra. Ahora dice, casada la zorra más pequeña. Ahora, ¿por qué razón? Dice, porque esas zorras más pequeñas son las que hacen destrucción. Amén. Léamelo si usted lo tiene, por si acaso me equivoco. Si lo tiene. ¿Cómo dice? Ah, bendito Dios, déjelo hasta ahí, hermana, gracias. Otro día le damos todo el resto de tiempo. Entonces, lo que yo quería confirmar, que no estoy equivocado, ¿verdad? Y entonces note bien esto. Ahora bien, él lo hace de una manera de alabanza, de canto, amados hermanos. Pero ahora bien, él, mire qué interesante, que el número uno, él lo aplica a la familia, lo aplica a los matrimonios, lo aplica, amados hermanos, a la iglesia. Amados hermanos, ¿por qué razón? Porque la familia, amados hermanos, son las bases en la obra del Señor, o la columna, dicen al otro, pero al otro ni la columna vertebral, porque cada poco le duele, amados hermanos. Pero las familias, los hogares son fundamentales en la obra del Señor, y por lo tanto Satanás ahí está preocupado, amados hermanos. Es obvio que está interesado en los jóvenes, en los niños, en las jovencitas solteras, amados hermanos. Pero él está más interesado en la familia, porque llevándose la cabeza, o el más cabezón que la agarra para otro lado, y aunque lo blanco sea negro, y él dice no, a él dice si este blanco es blanco, y aunque para la esposa sea negro, y él dice bueno, pues yo me voy para allá, amados hermanos. Por eso Satanás está preocupado y interesado en la destrucción de la familia, en los matrimonios, porque quien paga las consecuencias son los hijos, amados hermanos. Y es más, espiritualmente, amados hermanos, las consecuencias, ¿quién las paga? Entonces la iglesia, ajuste de pena, se encuentra dolida, pero cuando hay amor, cuando no hay, le da lo mismo. Gracias a Dios de que aquel ya no venga o aquella, pero cuando hay amor, hay preocupación, hay sentimiento, hay dolor en el corazón, amados hermanos, porque cuando una oveja se sale del redil, dijo Cristo, se dejan todas las 99 y se va a buscar la que se ha perdido, la que se ha desviado. Bendito es el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque hay amor. Por eso dice la palabra, lo aplica el proverbista en esta ocasión, en este pasaje. Dice él, da orden, detengan, dice la zorra, por más pequeñitas que sean, amados hermanos, porque es terrible. Por pequeñas, usted sí las conoce, ¿verdad? Bueno, por lo menos me lo envía por WhatsApp ahí. Por WhatsApp, dicen algunos por allá. Y entonces, porque yo no las conozco. Pero según yo entiendo, amados hermanos, que son esos pajaritos minuciosos. Y las viñas son tan delicadas, amados hermanos. Y le tienen ahí en nuestros países, los recursos no son como acá. La tecnología está un poquito retrasada. Y entonces, amados hermanos, allá cuidan las viñas. ¿Por qué razón? Porque tanto proceso que lleva, amados hermanos, para que aquellas viñas crezcan tanto y ya le pongan las grandes enramadas, para que cuando llegue el momento de la cosecha, aquellos, mire, yo no sé cómo le llama usted, los racimos de uva, amados hermanos, y ahí las están cuidando. Y mire qué inteligentes en algunos lados. Y yo una vez me preocupé, dije, pero qué tanto, ¿qué será que suenan ahí la batería?
ese plato que a veces cuando me da gusto, cuando lo suena, yo no puedo ni tocarlo, nada. Y así suena, mire, y dije yo, voy a ver, y de repente abro un poquito por ahí de suerte, no me regañaron. Y abrí ahí la malla, mire, para ver de qué se trataba. Y al otro, como a los 30 segundos por otro lado, sonando aquello. Y dije yo, ¿por qué suena tanto? ¿Qué tan alegres están estas gentes acá? Y voy a ver, mire, ancianitos que ni siquiera miraban, sentados en una silla, amarrado en un lacito, ahí el plato, así como ese, y ahí estaba apenas, mire que con eso le pegaba y lo jalaba con la pita y que al llegar ahí, porque ya no ni miraba ese anciano, gente de un asilo de ancianos, ahí los tiene, mire, para que algo hagan, mire, que para que no se mueran de desesperación, estar encerrados. Y ahí estaban ellos tocando, y yo dije, pero ¿qué hace esta gente? Y de repente me llamó la atención que cuando de repente llega un animalito y se va y se para en el mejor racimo de uvas, y llega ahí pero cuando ni bien se para y el hombre, mire, suena el plato, sale aquel pajarito, ya no le da chance de picar la uva. Amados hermanos, ¿por qué razón? Y mire qué inteligentes se van a aquella mal nutrida, se van a la mejor. Amados hermanos, y el problema, amados hermanos, es que cuando muerde una uva, amados hermanos, si se va a otra, si se descuidan, se va a otra también. Y de repente el día siguiente no es una sola uva la que está arruinada, el cajo completo, porque junta un microbio como lana, y eso, amados hermanos, contamina. Y entonces, y ese es el problema, y se echa a perder todo. Por eso dice, amados hermanos, el proverbista en este libro de Cantar, amados hermanos, dice, casado, la zorra más pequeña. En otras palabras, él dice, por más pequeñas que sean, son peligrosas, amados hermanos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender, amados hermanos, que eso es un peligro totalmente. Y el hombre se preocupa por lo material, pero amados hermanos, yo creo que este hombre no tenía ninguna viña, pero él sabía la realidad de lo que sucede, se echa todo a perder, amados hermanos. Por eso usted se da cuenta, hoy en día, amados hermanos, él hace esta comparación y la aplica primeramente a las familias, a los matrimonios, amados hermanos. Ahora, ¿qué sucede? Mire, que note bien esto, amados hermanos, que cuando la levadura se sube, como le dije, hasta la cabeza, amados hermanos, y entonces viene el hombre, o viceversa la mujer, y se empieza a llenar de celo. Y de repente el hombre, pues de repente que está acostumbrado a verlo, la esposa con la barba que ya le llega hasta el ombligo, que esa es una falta de higiene. Y bueno, pues, perdónenme, pero esa es la razón. Y entonces, bueno, y dirán, como usted no tiene nada, ¿verdad? Pero ni le sale tampoco. Aleluya. Pero mire cuál es el asunto. Y entonces cuando el hombre, de repente resulta quedar como yo tan lindo, y como somos lindos delante del Señor, aleluya, aunque el diablo no le guste. Entonces ahora de repente dice, ¿y mi marido qué tiene? Si ni cuando tenía 25 años se arreglaba tanto. Y de repente, mire, se vuelve medio cristiano, hasta se raspa la ceja. Se arruinó el asunto y quizás por otro camino va. Y la esposa no ha entendido. Y ella piensa que de repente vio una mujer tan hermosa por ahí. Y ella dice, mira, me quiere cambiar por otra. Le voy a controlar el teléfono. Y de repente le quita el teléfono. Y si ella lo paga, pues mejor todavía, con mayor razón. Y si no, cuando está dormido, mire, y aunque no le dé el código, ella se las inventa. Amados hermanos, y de repente, cuando ya ve que ya no llega tan a la misma hora, y quizás no es que él ande por otro camino, es que quizás el jefe le dice, mira, haceme esto, y haceme el otro, y haceme el otro, y ella no, tiene que estar puntual a la hora. Si a las 5 en punto sale del trabajo, pues si está tan cerca y se lleva 10 minutos, a exactamente 5:10, tiene que estar tocando la puerta porque ni llave le da. Por alguna razón ella sabe por qué no le da llave. Hay problema. Note bien esto. Y entonces ahora, ¿qué sucede? Empieza a entrar el zumo, se empieza a subir hasta la cabeza. Y empieza a decir, algo otro tiene. Y algo otro tiene, dice el viceverso. Amados hermanos, si viene el problema, y de repente que va creciendo,
y va creciendo, amados hermanos, y entonces empiezan los problemas, y día tras día, y de repente, amados hermanos, que cuando de repente se dispersan, se deshacen los matrimonios, y ahí Satanás está contento, amados hermanos, y a veces es verdad, y a veces es mentira, amados hermanos, ¿por falta de qué? Por falta de tener el conocimiento de la palabra del Señor, amados hermanos. ¿Qué está sucediendo ahí? La zorra pequeña está entrando y le está lavando mal el cerebro, le está lavando mal la mente y lo hace entender cosas que no son. Amados hermanos, yo siempre digo, el hombre y la mujer cristiana de parte de Dios, amados hermanos, tiene que confiar en Dios, amados hermanos, no en el hombre, porque el hombre, amados hermanos, le puede fallar, porque el hombre es lleno de tantas sinvergüenzadas, amados hermanos, no solamente el hombre, amados hermanos, pero el problema es que lo importante es confiar en Dios. Si el hombre falla, que falle, si la mujer falla, que falle, pero amados hermanos, siempre tenemos que seguir hacia adelante, amados hermanos. Bendito es el nombre del Señor, porque ahora dice la gente, amados hermanos, la ciencia, la tecnología, amados hermanos, dice que el 60%, amados hermanos, de la juventud está perdida, hundida en el pecado, en tantos problemas, pero la C lo resume, es todo lo contrario, no son los jóvenes, amados hermanos, es la gente más madura, y amados hermanos, la gente de 50 hasta de 60 años, pensando y poniendo los ojos en una señorita, amados hermanos, y la que tiene al lado le parece que ya está vieja, amados hermanos, y dice no está, y ya no, y el problema es al revés, el que está viejo es él, amados hermanos, no entiende, y entonces por esto es que permite que esas zorras lleguen y le infundan, amados hermanos, malos deseos. ¿Por qué razón, amados hermanos? ¿Cómo se puede vencer esas zorras tan pequeñas? Solamente de rodillas, solamente hablando con Dios, para que Dios quite todo mal hábito de nuestra vida, amados hermanos, quite todo mal pensamiento, quite todo mal deseo, amados hermanos. Yo siempre digo, si lo que no pudo hacer de joven, ¿cómo puedes quererlo hacer ahora de viejo? Que ya apenas se pone el pantalón, o viceversa, apenas camina, amados hermanos. Oh, bendito es el nombre del Señor. Cuando descuidamos, amados hermanos, entran estas zorras tan pequeñas y empiezan a invadir nuestra vida, y entonces empezamos a vernos, amados hermanos, y quizás, amados hermanos, nunca tuvimos el tiempo ni siquiera de vernos, amados hermanos, si pensamos y digo, no, hombre, es que yo soy tan elegante, yo me merezco otra mejor, o viceversa. Qué tarde se dio cuenta, hasta cuándo abrió los ojos, amados hermanos, hasta cuándo entendió. Y hasta entonces dice, no, hombre, yo estoy jovencito todavía. Y entonces no se da cuenta que Satanás está queriendo destruir por medio de esa zorrita tan pequeña que sea, amados hermanos, cuando de repente, mire, tiene que tener cuidado, de verdad, amados hermanos, y no que seamos legalistas, pero no estamos en contra de ello. Gente que está acostumbrada a que lo haga, pero a veces como pastor, como ministro o como líder, quien se sea de la iglesia, mire que hasta cuando se salude, y no está malo que se salude, porque algunos ni saludan ni aquí, ni en la calle, peor todavía, pero algunos están ahí, mire, tan excelente, hasta el piecito paran para atrás, le da un beso que ni a su esposa se lo da, o viceversa, y por ahí tiene que tener cuidado, amados hermanos, porque de repente, como aquel miserable que ni siquiera le da un beso, lo sintió tan dulce, aquel que se lo dio y se le olvida que es cristiana, se le olvida que es cristiano, y de repente se va con eso en el oído y llega a la casa y le pareció tan excelente, amados hermanos, y de repente ahora ya no quiere solo uno, quiere 2 besitos, y hasta que truene, amados hermanos, de repente ya no entiende que ese es el beso de Judas. Alabado es el nombre del Señor, para seducirla y destruirla totalmente. Alabado es el nombre del Señor. Esas son las zorras pequeñas, amados hermanos, que entran
a la iglesia, cuando usted no entiende de verdad, cuando no aplicamos esta palabra, amados hermanos, entran los malos costumbres a la iglesia, entran los malos deseos a la iglesia, amados hermanos, las malas creencias arrastradas por el mundo inconverso, y nosotros le decimos: vente para acá, vente para acá. No nos damos cuenta que las zorras pequeñas están aquí, no están en la viña hacia afuera, secularmente están en la viña del Señor, lamentablemente queriendo destruirla, amados hermanos, queriendo robar el gozo, queriendo robar la salvación de la iglesia, amados hermanos. Por eso es que la gente hoy en día le echa culpa tanto a la pandemia, o qué sé yo, tan torcida que sea, la epidemia, que tanto nombre le pone, y le ponen tanto la culpa a esa enfermedad. El problema no es la enfermedad, el problema es la iglesia, amados hermanos. La iglesia es la que tiene que entender, amados hermanos, que le han dado lugar a esas zorritas pequeñas cuando el mal deseo llega, cuando el desánimo llega. Amados hermanos, yo le aseguro, amados hermanos, que de verdad nosotros tenemos que entender que no podemos culpar a nadie. Tenemos que entender y aplicar esta palabra a nosotros mismos, amados hermanos. Nosotros a veces le abrimos la puerta al enemigo para que él entre. Mire, amados hermanos, él no se va a traer eso tan pequeñito, simbólicamente. Él se trae a aquellos, mire, cachudos y que un más fuerte demonio, para robarle el gozo, para que de repente ya no lo vuelvan a ver. Por eso dice la palabra: casaos esas zorras, amados hermanos. Y no es que vamos a traer, mire, aquella onda, ni mucho menos una de 6 o 18 cartuchos. Amados hermanos, espiritualmente tenemos que sujetarla, amados hermanos, esos malos deseos de rodilla. Amados hermanos, mire qué interesante, porque solamente de rodilla se puede vencer toda prueba que venga a nuestra vida espiritual, amados hermanos. De lo contrario, amados hermanos, olvídense, esas zorras harán nido en nuestra cabeza, amados hermanos. Bueno, pues aquí no podrán, porque físicamente, pero espiritualmente, si nos descuidamos, sí pueden hacer nido. Y cuando ya hicieron nido, se arruinó el asunto. Entonces hay casa ahí, y ya no se pueden quitar tan fácil, amados hermanos, porque Satanás se adueña de lo que no es de él, amados hermanos. Pero nosotros tenemos que, en el nombre del Señor, sujetar todas las obras de este mundo, amados hermanos, que quieran llegar a nuestra vida. Por eso es que nosotros cada día tenemos que hablar con el Señor. Ahí está el problema. Por eso es que el proverbista describe esta palabra, porque la más pequeña, dice, destruye las mejores villas. Ay, hermano, yo creo que, olvídese, que Satanás está pensando no en una iglesia pequeñita como es, pero se equivocó. Está pensando en aquellas grandotas, donde hasta con tarjeta de crédito ahí para dar el diezmo y propina, todavía ofrenda. Tarjeta de crédito, no, ni cash se acepta, ni cash. Allí está pensando Satanás, todos ellos, ahí quiero de entrar. Él no está tranquilo, amados hermanos, pero tenemos que cazar esas zorras. ¿Y cuáles son? Le mencioné todo lo que viene a nuestra vida y nos quiere hacer retroceder. Por eso es que nosotros, amados hermanos, no podemos descuidarnos, porque un poquito de levadura, meditamos, ¿verdad?, leuda toda la masa. ¡Aleluya! Y se arruina toda la familia. Y por eso, amados hermanos, que a veces dicen: ay, pero qué tan lindo cantaba, qué tan lindo predicaba, qué tan hermoso. Y de lindo que se arruinó el asunto. No cuenta lo que haga, sino lo que se hace y lo que se vive, porque solo de los valientes arrebatan el reino de los cielos, amados hermanos. Y esta obra no es de quien empieza, esto es de los que terminan, esta obra es de los que llegan hacia la meta. Bendito es el nombre del Señor. De manera que seguimos, amados hermanos, pero será otro día. Que el Señor me le bendiga, sigamos adelante, y esta es la obra del Señor y la orden del Señor. Póngase en pie. Aleluya.